Hoy se dio a conocer la prueba de diagnóstico integral de aprendizaje, que tiene que ver con la medición de cuánto se avanzó, cuántos logros de aprendizaje se consiguieron durante el año 2020. Una etapa marcada por la pandemia, pero en cuanto a la educación, marcada por el inicio, difícil al principio, nadie lo sabía, de las clases a distancia. La dificultad que tenía tecnológica de acceso, que aprendieran los alumnos, que aprendieran los profesores. Bueno, pero hay que ver qué es lo que sucedió allí. Se midió en 7.000 colegios y en 1,8 millones de estudiantes en Chile. Los resultados son paupérrimos. Algunos dirán que son preocupantes, dijo el ministro. Otros dirán que son desastrosos. Pero preguntémosle a quien entiende de estos temas y conozcamos más detalles de este estudio. Y para eso tomamos contacto con Daniel Rodríguez, que es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias. Bueno, Daniel, yo le puse esos adjetivos desastrosos, algunos titularon terremoto en la educación, cosas, por ejemplo, que llaman mucho la atención. Entre sexto básico y cuarto medio, los estudiantes no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemática. ¿Por dónde van los temas más preocupantes, a juicio de ustedes, con lo que está ocurriendo con la educación a distancia? A ver, los calificativos la verdad es que no parecen exagerados. Lo que veníamos viendo de evidencia internacional de otros países que tuvieron que suspender sus clases presenciales y que tuvieron largos periodos de confinamiento, y también varias organizaciones internacionales apuntaron a que el daño en los aprendizajes, sobre todo para los estudiantes más vulnerables, iba a ser muy importante. Pero es distinto encontrarse con los datos, es distinto encontrarse con ejemplos de preguntas que los estudiantes no son capaces de contestar. Y claro, uno no puede evitar caer en un cierto dramatismo respecto a estos resultados. Donde más preocupa es en educación media y en particular en matemáticas, porque el escenario es aún peor que lectura, pero no es que en lectura estemos bien. Y la interpretación que nosotros hacemos es que el rol del profesor, el rol mediador del profesor, no alcanza a ser siquiera algo reemplazado por las clases remotas. Y es ahí donde la falta de todo lo que implican las clases presenciales o el ambiente escolar es donde se siente con más fuerza. Daniel, tú dices, nos preocupa mucho la educación media alta, tercero y cuarto probablemente. Pero yo pensaba en que debe ser muy distinto el impacto en distintas edades de desarrollo de los niños y niñas. Y me imaginaba por sentido común, pero puede ser muy poco respaldado por la evidencia. A lo mejor que los niños más chicos, aquellos que están aprendiendo, por ejemplo, a leer y escribir, podría ser el impacto aún más grave que si fuesen un séptimo o un octavo básico, que uno está desarrollando, profundizando, qué sé yo, aprendizajes de ciertas operaciones matemáticas. Pero cuando falla la base, como desde el momento de la electroescritura, por ejemplo, ¿es más grave o no? De todas maneras, en términos educativos, es mucho más grave. Lo que ocurre es que este diagnóstico es una evaluación voluntaria. Y por lo tanto, sobre todo en los más chicos, tenemos la razonable hipótesis que los niños que no lograron habilidades para leer la lectoescritura, como dices tú, ni siquiera contestaron la prueba. Es decir, es distinto al CIMSE, en el cual se aplica en todos los estudiantes y podemos ver con mucha mayor precisión quiénes son los que no logran las habilidades lectoras. Obviamente, en segundo y tercero básico, quienes no contestan, es muy probable que ni siquiera puedan leer. Y asimismo, a nosotros también nos llamó la atención, pero hay una explicación que hemos ido recogiendo de nuestra interacción con distintos directores, y es que los padres tienden a estar más involucrados con la educación de sus hijos más chicos en las clases remotas y pueden darle más apoyo, pueden suplir de alguna manera la falta de la interacción con el profesor, pueden ayudarlos de manera, acompañarlos, digamos. Por eso el efecto más peor es en los mayores. Así es. Mientras que en la educación media vemos que los papás no logran suplir esa falta de un profesor que logre, digamos, tomar medidas pedagógicas que logren de alguna manera explicar los
distintos aprendizajes a los estudiantes. Y es ahí donde, en el fondo, las clases remotas son más precarias. Daniel, fíjate que uno piensa en materias, en lenguaje, en matemáticas, en ciencia, y que claramente es un drama que no se logra en aprendizaje, pero hay otra parte que suele ser poco considerada cuando se trata de educación. Más bien esa tendencia quizás está cambiando a lo que le llamamos las habilidades blandas, los conocimientos o a las capacidades más blandas, a lo socioemocional. Un niño no va al colegio solo a aprender, sumar, restar, dividir, multiplicar o leer o aprenderse los verbos. Va también a interactuar con otros de su nivel, de su edad, y va aprendiendo habilidades emocionales. Eso también está medido, entiendo, ¿no? Así es. Tanto el 2020 como este año medimos las habilidades socioemocionales. Primero, el impacto que había tenido la pandemia directamente, el confinamiento en realidad, sobre los estudiantes. Y este año la medición tuvo que ver con preguntarle a los estudiantes qué habían hecho sus colegios para educarlos socioemocionalmente, para enfrentar el impacto que había tenido. Y lo que encontramos fue que los estudiantes valoran muchísimo los esfuerzos que los colegios hacen por trabajar las habilidades socioemocionales que tú mencionas, pero a medida que son más grandes los estudiantes notan más la falta de la interacción personal. Y de hecho, una de los gráficos que más impactaron en la presentación fueron los que muestran que los estudiantes están muy motivados y echan mucho de menos distintas cosas que tienen que ver con, lo comentábamos con el ministro, con la interacción más informal de pasillo. No es necesariamente la clase formal, sino estar con sus compañeros, conversar con sus profesores, que les pregunten cómo están, cómo se han sentido, cómo han vivido esta situación. Y son efectivamente esos espacios más cotidianos los que echan más de menos. Lo que muchos echan de menos es por qué, voy a poner una analogía, si a un barrio, a una ciudad, se rompe una matriz de agua y no llega el agua, no tarda mucho en que la ciudadanía se organice, proteste, alegue, porque no puede vivir sin agua. Entonces, si ve que sus autoridades no hacen nada por reponer el servicio del agua, un servicio básico, van a la municipalidad, terminan saliendo, protestando, y nos enteramos, y seguramente la autoridad hace algo y repone el servicio, el suministro de agua. Porque uno lo entiende que sería razonable, nadie puede vivir sin agua. ¿Por qué la educación no es vista como esa necesidad? Porque uno no ve que este sea el tema que esté cruzando la agenda hoy día. Uno no ve y en muchas partes del mundo sí, por eso hago la diferencia. En muchas partes del mundo la gente, los padres, sin cruces políticos, nada, necesitamos que nuestros niños se eduquen. Es de primera necesidad la educación. Tengo la sensación de que en Chile hay algo que está faltando. ¿No valoramos los chilenos la educación como valoraríamos que nos corten el agua? Bueno, es una pregunta muy, muy angustiante y que es lo que vivimos en realidad, muchos que estamos preocupados de este tema. Efectivamente, yo creo que ya es tiempo que las personas vayan a protestar a las municipalidades que de manera sistemática y casi en un abandono de deberes no han querido abrir los establecimientos cuando se encuentran en fase 2 o superior. La verdad es que es difícil encontrar una explicación racional a que varios alcaldes que han tenido una enorme exposición mediática se nieguen sistemáticamente a entregar un servicio en el cual la Constitución les entrega. Y están obligados y financiados para eso. La verdad es que es muy difícil encontrar una explicación. Una de esas explicaciones, llama mucho la atención. Que sí, Daniel, pero uno podría pensar que tiene que ver con algo político, o el alcalde A, B o C no lo hace, ¿no? Pero yo tiendo a entender, y tú eres el experto, yo como ciudadano digo, el alcalde que quiere ser popular es el alcalde que quiere ser reelegido, por ejemplo, acabamos de tener elecciones, quiere dar el mejor servicio, por lo tanto, hace caso a lo que su población le pide. Si el alcalde no está cumpliendo, no sé cuál será el que tú te refieres en particular, si quieres lo mencionas, yo no tengo problema. Si no lo hace es porque su propia población no lo está motivando, no lo está obligando a volver a clases. Entonces, puede ser el alcalde el responsable administrativo, el responsable legal, pero hay una ciudadanía también, hay que preguntarse por qué esa ciudadanía no presiona a su alcalde para que vuelva a clase. No sé si me explico. Sí, no, te entiendo perfectamente. No me atrevo a
a irme de tesis respecto a por qué la población no lo está demandando de manera más activa. Yo me refería a que alcaldes de cualquier color político, de todos los colores políticos, están en la misma situación. Hoy día salieron datos que 34% de los colegios que podrían estar abiertos, o sea, de los colegios que podrían estar abiertos, solo 34% ha abierto. Y es, en el fondo, a todos los colores políticos, a todo tipo, a todos los alcaldes. No tengo una teoría, creo que efectivamente hay un ciclo, hay una especie de ciclo en el cual si los alcaldes o los sostenedores no abren, efectivamente los padres no van a superar el miedo que razonablemente todos los que somos padres tenemos respecto a enviar a nuestros hijos al colegio en la situación que estamos viviendo, y no se inicia, digamos, el ciclo que va a permitir la confianza en los establecimientos. Ya está demostrado que los establecimientos son muy marginales como focos de contagio. La totalidad de los profesores y trabajadores de la educación ya están vacunados, los que no se han vacunado porque no han ido, pero sobre el 80%, creo que sobre el 90% ya están habiendo pasado la segunda dosis, y 14 días de la segunda dosis, o sea, totalmente inmunizados, y por lo tanto mi impresión es que falta que alguien se atreva a dar ese inicio, y ese inicio tienen que ser los responsables de la educación pública por ahora, que son los alcaldes, y bueno, en el caso de la particular subvencionada, los sostenedores. Y bueno, y por supuesto que es muy importante que la ciudadanía se manifieste en ese sentido. Claro, pero habla también de la valoración social que tiene la educación. Así es. O sea, pero aquí tenemos un déficit social social que tenemos que hacernos cargo todos. No estamos valorizando la educación lo suficiente como para que cada uno de nosotros nos preocupe que vamos a enterar 2 años con muchos niños y niñas sin asistir al colegio. Que la conclusión a la que tú llevas, Matías, es demasiado dura como para siquiera asumirla, pero efectivamente llama la atención que una sociedad que durante 10 años lo único que hizo fue hablar de la importancia de la educación, de su gratuidad, del acceso, esté totalmente muda frente a una tragedia de este volumen. Bien, sí. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que estés bien. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Gracias.